¿Qué está pasando en México? Sean todos ustedes bienvenidos a Análisis Bramexcam, este espacio de análisis y reflexión sobre las relaciones económicas bilaterales entre Brasil y México. El objetivo de estas cápsulas es mostrar el mercado mexicano a los empresarios brasileños y el mercado brasileño a los empresarios mexicanos, propiciando el conocimiento mutuo de las oportunidades y los desafíos que plantean los mercados de Brasil y México, los países más industrializados de América Latina. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre qué está pasando en México, por qué ahora, que pareciera que existen condiciones inmejorables para alcanzar el tan anhelado acuerdo de libre comercio Brasil-México, justo ahora México cierra sus puertas a las exportaciones brasileñas y de otros países. ¿Cuáles son las causas reales o aparentes de esta medida? Vamos a hablar primero sobre las causas. Las causas de esta medida, de este aumento de aranceles, no deben buscarse solamente en las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni siquiera en una supuesta intención de proteger a la industria nacional mexicana. Vamos a analizar este tema en dos vertientes. Primero, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, y segundo, desde la perspectiva de las finanzas públicas en México. Con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TEMEC, es posible que los Estados Unidos hayan solicitado a México el aumento de aranceles para algunos productos como una precondición para mantener vivas las preferencias negociadas en el TEMEC. Incluso es posible que hayan cuestionado el daño que las importaciones mexicanas hechas al amparo de programas como PROSEC o IMEX, que permiten importar insumos para fabricar bienes de exportación, pues estos programas pudieron haberle causado algún daño a la industria norteamericana. Hace unos días, Jamieson Greer, titular de la representación comercial de Estados Unidos, la USTR, detalló una serie de condiciones que Estados Unidos le impone a México y a Canadá para aprobar la renovación del tratado comercial entre los tres países, el famoso TEMEC, que deberá acontecer el próximo 1 de julio de 2026. Y son unas condiciones muy interesantes. No voy a hablar de aquello que los Estados Unidos le han impuesto a Canadá, sino de aquello que los Estados Unidos le han impuesto a México. Y en primer lugar tenemos algo que ellos llaman seguridad económica. Los Estados Unidos solicitan a México descontinuar, dejar las políticas mexicanas que promueven el uso de contenido de terceros países y erosionan las cadenas de suministro estadounidenses. No lo dice con todas sus letras, pero sabemos que se está refiriendo a estos programas PROSEC e IMEX que permiten la importación de insumos de cualquier país del mundo sin el pago de aranceles con la condición de que los productos fabricados sean posteriormente reexportados a Estados Unidos o a cualquier otro mercado. Los Estados Unidos piden mejorar la alineación de la seguridad económica en tres renglones: aranceles, controles a la exportación y evaluación de las inversiones. Existen razones para creer que en América del Norte se está formando una especie de unión aduanera, pero no por el consenso de las partes
que integran el TEMEC, es decir, México y Estados Unidos y Canadá, no por el consenso entre estos tres países, sino por la coacción que ejerce una de las partes, los Estados Unidos, el socio más importante, sobre las otras dos partes, que son Canadá y México. Y hay varias exigencias de los Estados Unidos, algunas son nuevas, otras no tanto. Por ejemplo, en el sector de energía hay preocupación en relación a ciertas políticas y prácticas energéticas mexicanas. Ya en el pasado, el gobierno de México había permitido la inversión privada, incluso la inversión privada extranjera en el sector energético. Los extranjeros podían producir energía eléctrica en México, podían importar combustibles y comercializar combustibles en México. En 2018, el presidente López Obrador dio marcha atrás a esa reforma energética, tratando de recuperar en la medida de lo posible el monopolio estatal sobre los energéticos. Se retiraron muchas licencias para importar combustibles, ya no se permitieron, ya no se dieron licencias para que los privados y menos aún los extranjeros pudieran producir, comercializar o distribuir energía en México. Es decir, esto no es nuevo, no es de hoy. Otra preocupación también muy interesante es la que tiene que ver con las denominaciones de origen. Los Estados Unidos se quejan de que México ha hecho una concesión injusta de protección de denominación de origen a numerosos términos de carne y queso de la Unión Europea, lo que amenaza el acceso al mercado para los proveedores estadounidenses. Ustedes saben que el queso manchego solo puede ser producido en un lugar de Europa, en concreto España, que es la región de La Mancha. Ustedes saben que el coñac o la champaña solo puede ser producida en una región de Europa, en concreto Francia, que se llama Champaña precisamente. Y así sucede con varios de estos productos. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Lo que está aconteciendo es que muchos de estos productos, carnes, quesos, ¿verdad? Y bebidas, también se producen en los Estados Unidos. Entonces, pues, lo que se está pidiendo aquí, pues, es que el queso manchego, pues, también pueda ser exportado de Estados Unidos, fabricado y exportado de Estados Unidos, y lo mismo con otros productos. Otra de las preocupaciones tiene que ver con el sistema de los pagos electrónicos, que cada vez está más en uso en todo el mundo y México no es la excepción. Los Estados Unidos están pidiendo el trato igualitario para los proveedores de servicios de pago electrónico de Estados Unidos para que ellos también puedan realizar, puedan procesar las transacciones nacionales utilizando sus propias redes de las que estas empresas americanas son propietarias. Esto es un compromiso que México ya había adquirido en el marco del TEMEC, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra preocupación tiene que ver con la logística. Por razones de seguridad, para impedir u obstaculizar el tráfico de drogas, para tener un mayor control sobre las importaciones, México ha implantado una serie de medidas como la famosa carta porte, medidas que complican las operaciones de comercio exterior, pero que también las encarecen. Una revisión, por ejemplo, pues implica un costo, pero también implica mayor tiempo para el despacho aduanero de las mercancías. Entonces, este es otro tema pendiente. En relación al sector agrícola, también hay una queja en relación a las importaciones de algunos productos agrícolas mexicanos de temporada, ¿sí?
que afectan a los productores estadounidenses. Hay casos muy, digamos, emblemáticos, como podría ser el caso del atún. El atún entre México y Estados Unidos ha sido objeto de controversia desde hace décadas. Pero no solamente es el atún, es el tomate y algunos otros productos. Otro campo también muy importante son las normas de origen. Los Estados Unidos están solicitando el fortalecimiento de las normas de origen para bienes industriales no automotrices. Hasta ahora el TEMEC ha puesto el énfasis en las normas de origen para la industria automotriz. Esta vez se pide que se apliquen normas de origen para sectores fuera de la industria automotriz. Esto con el fin, como toda norma de origen, la finalidad es asegurar que los beneficiarios del comercio de estos productos, que los beneficios de estas operaciones, de estas transacciones internacionales, fluyan sustancialmente a las partes. Es decir, que no haya terceros países que se beneficien del libre comercio entre México y los Estados Unidos. Un proveedor chino, por ejemplo, de lámparas, ¿verdad? O de accesorios de iluminación automotriz, pues que no se beneficie del libre comercio automotriz. Esto es así en todo el mundo, ¿eh? La novedad, pues radica en que ahora habrá normas de origen, pero no solamente para productos de la industria automotriz, no solamente para vehículos, sino también para otras industrias. Otro renglón importante es el famosísimo nearshoring. Muchas empresas estadounidenses y canadienses han relocalizado su producción en México o en algún otro país buscando mejores condiciones. En el caso de México, bueno, pues la logística, la cercanía, el menor costo de la mano de obra, la posibilidad de importar insumos a precios más baratos, pagando cero impuestos de importación. Bueno, pues todo esto estimula la relocalización de las empresas. Bien, los Estados Unidos están pidiendo desarrollar mecanismos para penalizar, para obstaculizar la relocalización de la producción estadounidense, ya sea hacia Canadá o hacia México, como resultado de arbitrajes regulatorios o de otro tipo. Es decir, que no sea posible que una autoridad pueda obligar a una empresa para invertir en México o en Canadá. Por naturaleza, sabemos que en el sistema económico, cada empresa toma sus propias decisiones de inversión, ponderando aquellos aspectos que son más importantes para ellos. Por ejemplo, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de mano de obra, ¿sí? La disponibilidad de ciertos insumos estratégicos. Bueno, pues que no sea una autoridad la que lo decía, lo que lo decida, sino que sean las empresas las que decidan dónde se van a relocalizar, lo cual hace mucho sentido. Otro tema también muy importante que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con los desacuerdos que los Estados Unidos tiene con China, pero también tiene que ver un poco con la guerra Rusia-Ucrania, son los minerales estratégicos. Estos minerales que sirven mucho para la fabricación de bienes de alto contenido tecnológico, que son los que dominan el mercado mundial. Estamos hablando de teléfonos celulares, computadoras, equipos muy sofisticados. Bueno, pues los Estados Unidos están pidiendo desarrollar un mercado norteamericano, es decir, un mercado en América del Norte, de minerales críticos o minerales estratégicos, como se le quiera llamar. Esto con el fin de incentivar más la minería, el procesamiento, el reciclaje, la reutilización y la fabricación de estos minerales críticos y productos derivados en la región de América del Norte. Otro tema también importante es el que tiene que ver con los trabajos forzados. Hay un entendimiento en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
para prohibir el trabajo forzado en América del Norte. Sin embargo, bueno, pues es un hecho conocido por todos, no es un secreto para nadie, que en México trabajan médicos cubanos en condiciones cercanas a la esclavitud. Es decir, los médicos cubanos contratados bajo un esquema de outsourcing, en teoría, reciben salarios muy elevados en comparación con aquellos que reciben los médicos mexicanos. Por poner un ejemplo, no son cifras exactas. Digamos que un médico mexicano gana al mes 20,000 pesos. Bueno, pues el médico cubano está ganando, estoy hablando de una cifra inventada, no es real, aproximadamente 100,000 pesos mexicanos, es decir, 5 veces más. Pero en la práctica, este médico cubano no recibe los 100,000 pesos en dinero líquido, solo recibe una pequeña parte que podría ser el 10 o el 20% de ese valor, es decir, estaría recibiendo los mismos 20,000 pesos o tal vez menos que recibe el médico mexicano. El resto, los 80, 90,000 pesos restantes son enviados al gobierno cubano. Esta es una práctica que aquí en México se le llama outsourcing y curiosamente está prohibido por la ley mexicana, ¿sí? Pero por medio de este mecanismo, México financia la dictadura cubana violando las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ¿qué es lo que están exigiendo los Estados Unidos? Pues están exigiendo mejorar la implementación de las prohibiciones de importación de trabajo forzoso en los dos países, tanto en México como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, lógicamente, pues esto no aplica. Aplica solamente para el caso mexicano, porque México es el único país que lo hace. Otro tema que también es importante es el que tiene que ver con la situación de las finanzas públicas en México. México no tiene un grave problema en relación a sus finanzas públicas. Tenemos un déficit, pero es un déficit manejable. Nada que represente un peligro para el desarrollo económico de México. Sin embargo, sí, la estructura del gasto público en México tiene características muy especiales. Ustedes saben que la prioridad del gasto público en México es el gasto social. ¿Por qué es el gasto social? Porque es el que sostiene a los votos. Este gasto público es creciente. La compra de votos exige el aumento del número de contribuyentes, del número de mexicanos que pagan impuestos y de los impuestos, del porcentaje de impuestos que tienen que pagar estos mexicanos, ¿verdad? Que constituyen, digamos, los contribuyentes. La carga de un mayor gasto social recae principalmente en los empresarios y en las clases medias, que son los enemigos históricos de los regímenes de izquierda en México y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué tiene que recaer en el caso de México más? Porque se nos está agotando el petróleo. Los ingresos por concepto del petróleo son cada vez menores. Entonces, tienes un gasto público que crece, cada vez más es el número de personas que reciben dinero regalado por el gobierno, pero al mismo tiempo tienes que Pemex cada vez aporta menos ingresos al Estado. Entonces, esto crea un problema de viabilidad que se tiene que resolver. No estoy diciendo que se resuelva solamente aumentando los impuestos de importación, pero es una posible explicación. Esta forma de ejercer el gasto propicia un deterioro de los servicios públicos y sucede al mismo tiempo en que los impuestos aumentan. Y esto crea inevitablemente una presión social. El mexicano tiene que pagar cada vez más impuestos y cada vez recibe menos servicios públicos. ¿Sí? Entonces, es posible que la medida, es decir, que el aumento de impuestos sea también un mecanismo para financiar el gasto público creciente
sin confrontar más a las clases medias y a los empresarios que, repito, son los enemigos históricos de la Iglesia. Otro dato también muy interesante. El aumento de impuestos de importación a países que no tienen tratado de libre comercio con México no es ninguna novedad. Esto ya había sucedido antes, sucedió en 1999. En ese año, para equilibrar el presupuesto del gobierno federal, para cubrir el boquete fiscal, se tomó la decisión de aumentar los impuestos y como ya no era posible aumentarlos más para los contribuyentes mexicanos, bueno, pues se tomó la decisión de aumentarlos a todos los productos importados de aquellos países que no tienen tratado de libre comercio con México. En México, la facultad de aumentar o disminuir los impuestos de importación le pertenece al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República. Para aumentar los impuestos de importación no es necesaria la aprobación del Congreso o de la Cámara de Diputados. El presidente lo puede hacer en el momento en el que él lo quiera, ¿verdad? Y en la medida en que lo quiera, ponderando quizás los intereses que podrían verse afectados. México no puede aumentar los impuestos de importación a países que tienen tratado de libre comercio con México porque esos tratados están por encima de las leyes mexicanas, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pueden ser tocados, pero sí pueden aumentar los impuestos de importación aplicados a productos importados de países que no tienen tratado de libre comercio. Y estos impuestos pueden aumentar con fines de protección o con fines puramente recaudatorios, como parece ser el caso. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de Análisis Bramexcam.